Volvemos a retomar el tema. Nosotros conocemos la historia, sí, en la escritura. ¿Cómo es posible que en Segunda de Reyes encontramos a Eliseo? ¿Te acuerdas de Eliseo? Eliseo tenía un siervo, Gehazi. Cinco reyes, 5 naciones habían ido a capturar a Eliseo, se habían puesto de acuerdo porque Dios le revelaba a Eliseo los planes que estos malandros tenían contra el pueblo de Israel. Entonces vamos a encontrar aquí cómo estos reyes van a asediar a Eliseo, y cuando llegan al lugar donde está el hombre de Dios, el profeta, encuentran allí Gehazi, su criado. Cuando ve estas tropas de estos reyes, empieza a temblar y va y llama a su jefe, al profeta, al hombre de Dios, a Eliseo, y le dice: mira, allá afuera tenemos a nuestros enemigos que han venido por nosotros. Y Eliseo, con una tranquilidad impresionante, hace una oración que dura 1 minuto, si mucho, y ora al Señor y le dice: Padre, te ruego que por favor abran los ojos de mi criado y él se dé cuenta de lo que está pasando. E inmediatamente cuando el hombre de Dios o la mujer de Dios, escúchame, esto es importante conocerlo, cuando el hombre de Dios o la mujer de Dios están en sintonía con Dios, la oración de un hombre o de una mujer de Dios, eso no tiene rebaja, eso es inmediato, eso es de una. Por eso es bueno que tú y yo nos pongamos en sintonía con Dios. Sí, que Dios nos pueda llamar sus amigos, como llamó a Abraham. Dios llamaba a Abraham, el padre de la fe, su amigo. Oh, qué hermoso es esto. Entonces, Dios abrió los ojos del espíritu, los ojos espirituales, a su siervo, a Gehazi. E inmediatamente este hombre vio el Tit-Bahat de Dios. Es una palabra hebrea que significa los ejércitos de Dios. Vio los Merkebat y los Rekeb, los carros de fuego estaban allí, los superautos de Dios. Ese es un tema precioso, de pronto más adelante, si el Señor nos permite, lo vamos a ver. Y resulta que evidentemente cuando el criado del profeta vio la caballería de Dios, inmediatamente se tranquilizó y se calmó. Entonces de allí que esta palabra dice: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Estamos hablando de esas 2 partes de ángeles que quedaban en el cielo contra una que se trajo Satanás. Alabado sea Jesús. ¿Tú te imaginas por un instante donde Dios, si nos abriera los ojos del Espíritu en el reino de Satanás aquí en esta tierra? ¿Qué crees tú que pasaría? Nosotros veríamos los diablos arriba y abajo por todos lados, metiéndose a la gente, metidos en las casas, metidos en las ciudades, metidos en los pueblos, metidos en los talleres, bueno, aquí se les llama talleres a fábricas, cosas de esas, metiéndose en los demonios a las fábricas, bueno, en toda parte hay. Nosotros tenemos un tema más adelante que se llama Satanás tiene la garra metida en todas las cosas de este mundo. Este tema lo vamos a ver más adelante. ¿Tú te imaginas donde Dios nos abriera los ojos del Espíritu? ¿Cómo sería de espantoso? Dios sabe que mucha gente no resistiría a esto, mucha gente no aguantaría. Te voy a dar una idea bíblicamente para que tú más o menos pienses cómo sería esto. La palabra de Dios dice en 1 de Samuel capítulo 28 versículo 13, dice lo siguiente. Es interesante, dice: le dijo la adivina de Endor, la bruja o medium,
¿Tú te acuerdas que, rápidamente hago el enfoque para que tú te ubiques? ¿Tú te acuerdas que Saúl fue desechado por Dios? El rey Saúl fue desechado por Dios. ¿Por qué fue desechado? Porque agradó más a los hombres que a Dios. Se confabuló más con los hombres que con Dios. Este hombre, el rey Saúl, siempre obedeció a Dios a su voluntad. Obedeció a Dios a medias. Un hombre sin discernimiento, tanto así que Dios se arrepintió de haber puesto a este hombre como rey. Se arrepintió. Usted puede imaginarse hasta qué grado a Dios le molestó a este hombre. Después de que él lo eligió, se arrepintió de haberlo elegido, porque es un hombre terrible, este rey Saúl. Siempre agradó a los hombres, se agradó a él mismo, agradó a la gente, mas nunca agradó a Dios, ni obedeció a Dios. Dios le dio la orden de que destruyera a los brujos, a los hechiceros, en todo Israel. Eso no es cuento de ahora, es un cuento viejo, cuento terrible desde hace tiempos. Y este rey destruyó a unos cuantos ocultistas, pero en otros o a otros los pasó por alto, no los ignoró. Tanto así que cuando Dios lo desechó, ya el profeta Samuel había muerto. Cuando Dios desechó a este rey, ya Dios no le hablaba ni por sueños, ni le hablaba por nada, ni por profeta, ni por nada. Entonces fue tanto el desespero de este hombre que fue y buscó una bruja, la divina de Endor. Yo di un tema en estos días en una de las liberaciones, en el tema de la liberación, acerca de las malicias espirituales. Estos son malicias espirituales. Usted va a ver todo Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 8 en adelante, versículo 28 en adelante, usted va a ver todo esto que yo le estoy explicando. Entonces, él va donde la bruja disfrazado y a la bruja lo último lo descubre. Entonces mire la bruja la bruja le dice: Saúl, ¿por qué me has engañado? Versículo 13. Saúl, ¿por qué me has engañado? Le dice la bruja, la medio. Pues tú eres Saúl. Y el rey dijo: tranquila, mija, tranquila, no se preocupe. Le juro por Dios que yo no le voy a hacer nada, no le voy a tocar un pelo. Solamente revéleme, solamente muéstreme, solamente mándeme a traer. Ahí era donde yo le decía que le explicaba en el tema que este grupo de demonios llamados malicias espirituales pueden traer a una persona físicamente, o sea, hacer ver que traen físicamente a la persona, ¿sí? Como un espejismo, como una visión, y pueden tomar la voz igualita que una persona. Pero ese tema ya lo vimos, eso no es el caso, solamente le daba la idea para que usted se enfoque en el tema pasado, ¿de acuerdo? Ok, entonces vemos nosotros cómo la bruja le responde lo siguiente. La bruja, la divina de Endor, le dice, porque el rey le pregunta, y la mujer respondió a Saúl. Saúl le pregunta: ¿qué ves? ¿Qué ves? Cuando la bruja empieza a invocar a los espíritus. Entonces la bruja le dice: he visto dioses. Esta palabra le repito con minúscula, demonios. He visto demonios, no pocos, que suben de la tierra. En este caso, imagínense, he visto dioses que suben de la tierra. Claro, obviamente, yo le explicaba a usted, el reino de las tinieblas está en esta tierra. Las oficinas del diablo están en el infierno. Allá es donde hace todos los planes de destruir a la gente, destruir a la humanidad, tratar de destruir a la iglesia. Todo el tiempo el diablo ha tratado de destruir a la iglesia. Por eso la Biblia dice: las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. No prevalecerán. Pero han caído pastores, han caído apóstoles, han caído profetas, han caído maestros, han caído evangelistas. En el infierno hay pastores, ¿sí? Por adúlteros, por fornicarios, por ladrones, porque vivieron vidas dobles. Diferentes clases de ministros, diferentes clases de gente que vivieron vidas dobles, tuvieron una dualidad de vida, tuvieron personalidades múltiples. Aquí en la iglesia eran unos,
en la casa eran otros, en la calle eran otros y en el trabajo eran otros, pero siempre tenían cosas diferentes, nunca eran la misma persona. Se sentaban en sillas de escarnecedores, participaban de pecados ajenos, participaban de las obras infructuosas de las tinieblas, no reprendían al diablo, se le unían. Sí, lo que yo he llamado siempre esos cristianos simpatizantes, siempre simpatizan con el mundo, simpatizan con Dios, simpatizan con el diablo, con los demonios, etcétera, etcétera. Nunca tienen una identidad y nunca tienen carácter para decir sí o para decir no. Bueno, ese es otro tema otro tema que tenemos más adelante pendiente, pero quiero decirle, mire, me enfoco en darle una idea con una cita bíblica y todo, que si Dios nos dejara ver esto, como Satanás le dejó ver a la bruja, que invocó a los espíritus, veía a los demonios salir de la tierra, o sea, salen de debajo del infierno, de debajo de la tierra, salen a la superficie y se mantienen. Primero y segundo cielo, primero y segundo cielo. La Biblia llama los lugares celestes. ¿Qué son los lugares celestes? Hay 3 cielos. El primer cielo es el cielo físico que vemos, las nubes. Las nubes, el cielo bonito, hay veces se pone oscuro porque va a llover, etcétera, etcétera. Ese es el primer cielo. Luego vemos el segundo cielo, que es el cielo conocido como el cielo cósmico, donde están los astros, los planetas, ¿sí? Donde está la luna, donde está el sol, etcétera, etcétera. Y el tercer cielo es donde mora nuestro papá divino, nuestro papá Dios, nuestro Padre celestial, donde están los ángeles y todo, donde usted y yo un día, con su ayuda santa y bendita, si nos esforzamos, si somos valientes, ¿sí? Si no fallecemos, si no tiramos la toalla, un día vamos a estar allá. Amén. Vamos a estar adorando al Señor, lo vamos a conocer personalmente, vamos a tener el gusto de arrodillarnos delante de Él y de adorarle. Amén. ¿Cuántos decimos amén a esto? Alabado sea Jesucristo, gloria al Señor. Un día eso va a ser posible, ¿verdad que sí? Ok, de acuerdo. Entonces, los demonios operan, la mayoría de los demonios, y estoy hablando ya de las jerarquías, principados, gobernadores, potestades, operan en el primero y segundo cielo. Ellos suben de la tierra, andan por la tierra, a menos que Satanás se los permite, porque hay un grupo de demonios, eso lo vamos a ver más adelante, que anda con Satanás. Son conocidos como los 12 de Satanás. Jesús anduvo con sus 12 discípulos. Satanás tiene sus 12 también. Yo le voy a decir sus nombres, le voy a hablar de sus operatividades, de sus rangos en su debido tiempo. Satanás tiene un hijo también. Jesús es el Hijo de Dios. Satanás tiene un hijo. ¿Cómo se llama el hijo de Satanás? El cachorro de león. Lo encontramos en el Salmo 91. También lo vamos a estudiar más adelante. ¿Cómo se llama? Mire, Satanás hace milagros, ¿sí? El diablo hace milagros, ¿de acuerdo? La Biblia dice que se le ha dado poder aún para hacer llover fuego del cielo. Satanás hace milagros, hace señales. Por primera vez hace llover fuego cuando le quema las ovejas a Job, ¿sí? Por primera vez en Job, capítulo 1, versículo, ya le doy la cita, ¿sí? A ver, denme un segundito, me ubico, son tantas cosas las que tengo que explicar. Job, capítulo 1, bueno, en Job capítulo 1, versículo... Oh, espérenme un segundito. Pues búscame un segundito aquí para no desubicarme el tema, para no dejar a los hermanos esperando un momentico. Yo ahí tengo, mira, la cita subrayada. Donde Satanás quema las ovejas de Job, hace llover fuego y quema las ovejas. Entonces,
Se le ha dado poder aún para hacer llover fuego del cielo, señales y prodigios y milagros mentirosos. Si estoy allá y estoy acá, me voy a desubicar. Entonces eso es lo que no quiero, perder el hilo del tema. Entonces, mire, es impresionante. ¿Por qué? Es impresionante. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta, dame un segundito, por favor. Job, capítulo 1, versículo 17, para que usted busque esta cita en su casa. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, Job capítulo 1, versículo 17, todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro y dijo, tus hijas y tus hijos estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó de los jóvenes y murieron, y solamente cayó para escapar. Dice, versículo 16, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios. Como ellos no sabían, ellos atribuían a esto, ¿sí? Fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, vamos a ver nosotros que esto es delicado. Vuelvo y te repito, el diablo tiene sus oficinas aquí en esta tierra. Perdón, su reino está en esta tierra. Sus oficinas están debajo de la tierra. Su operatividad está en primero y segundo cielo. En todo el mundo anda. Anda con los 12 de él, sus 12 apóstoles. Tiene su hijo, es conocido como el cachorro de león. Lo vemos en el Salmo 91. ¿Sí? Habla un idioma que se llama mantras. Mantras, ¿sí? Son parecidas a las lenguas de los cristianos, pero no son las lenguas de los cristianos. ¿Me estás entendiendo? No son las lenguas de los cristianos. ¿Tú has probado si las lenguas que tú hablas son de Dios? Bueno, es una pregunta, ¿sí? Yo he ministrado cristianos, escúchame, que de pronto hablan mantras y ellos juran que son lenguas de Dios. ¿Cómo entonces te vas a dar cuenta si las lenguas que tú tienes son verdaderamente de Dios o son satánicas? Sí, también eso lo vamos a ver más tarde. La Biblia dice que tenemos que probar a los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Hay que probar a los espíritus. No todos los espíritus son de Dios. Sí, hay mucha gente que habla lenguas. Siki, saca la vaca, Rambo, saca la bazuca. Pero hay que probar esas lenguas. Es una broma, es un decir. ¿Tú crees que las lenguas que tú hablas son de Dios? Eso lo vamos a ver más adelante para no confundirnos. Pero es importante que todo esto lo aprendamos. Entonces, mira, tenemos un enemigo que tiene poder, tiene mucho poder. Dios le ha dado poder. Un enemigo sutil, mañoso, mentiroso, insistente, persistente, perseverante. ¿Me estás entendiendo? Hay que tener cuidado, mucho cuidado con esto. ¿De acuerdo? Dice la palabra de Dios, dice la Escritura, Dios también tiene sus ángeles principados. Daniel capítulo 10 versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Dios tiene príncipes o principados, arcángeles,
ángeles guardianes, ángeles guerreros, que son los querubines, los ángeles más temerarios o más temidos en las batallas. Yo te explicaba eso en otro video. Los ángeles más temerarios de la guerra que Dios delega para cuando tú y yo hacemos guerra espiritual, son conocidos como, por los demonios, por el mundo de Satanás, por los diablos, como los alados o los plumíferos. Son conocidos como los querubines, ¿sí? Ángeles tremendamente poderosos, destructores en batalla. Ángeles carceleros, que son los que llevan los demonios a la parte donde tú los envíes. Son los encargados de trasladar a los demonios hasta el infierno. Ángeles ministradores. Cuando tú estás cansada, cansado, cansada, rendida, rendido, tú oras al Señor. Señor, por favor, ¿me puedes enviar ángeles que me ministren? Ángeles ministradores. Y Dios envía a los ángeles. Te repito, los ángeles fueron creados por dos razones: para servir a Dios y para servir a la iglesia. Pero la gente no usa el ministerio de los ángeles. ¿Es culpa de Dios? De ninguna manera. ¿Es culpa de los ángeles? Tampoco. Tenemos los ángeles ministradores, que son los encargados de darnos fuerzas, enviados por Dios en diferentes áreas. Ángeles mensajeros como Gabriel. Ángeles destructores, que son los que ejecutan los juicios de Dios en diferentes formas. Ángeles de la muerte, conocido también como el destructor. En Éxodo capítulo 12, versículo 23 vemos un poco de esto. Porque Dios pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea a la gente en el dintel de sus casas, es decir, los postes pintados con la sangre del cordero, para que tú tengas una idea, pasará el ángel de la muerte y no dejará entrar al heridor o al destructor o al espíritu de muerte para destruir o para matar o para herir en la casa de los hijos de Dios, de los hijos de la promesa, en este caso los hijos de Israel. Cuando nosotros estamos ministrando liberación, podemos pedirle a Dios en oración que nos envíe legiones de ángeles. Ay, pastor, pero ¿a dónde está eso? Usted ya está hablando demasiado. Está hablando demasiada fantasía. No. Juan 8:32. ¿Sí? ¿Qué dice Juan 8:32? Conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Cuando nosotros, te repito, estemos ministrando liberación, podemos pedirle a Dios que nos envíe legiones de ángeles. En Mateo capítulo 26, versículo 53, Mateo 26, versículo 53, vemos un caso interesante. ¿Tú te acuerdas cuando los apóstoles andaban con Jesús? En este caso Pedro estaba siempre ahí al lado de Jesús. Cuando uno de los guardias romanos del ejército romano fue a prender a Jesús, ¿tú te acuerdas que Pedro sacó su machete, su espada, y le cortó una oreja a uno de los guardias llamado Michael, de un centurión romano, de la guardia romana? ¿Recuerdas ese versículo? Si quieres lo puedes ver en Mateo 26, versículo 53. Y Jesús le da a entender, le dice: mira, Pedro, pues tú lo puedes interpretar de una forma que tú entiendas, ¿de acuerdo? Pero sin salirte ni del texto ni del contexto. Jesús le dice: mira, Pedro, guarda tu espada, porque al que espada mata, a espada muere; al que hierro mata, a hierro muere. Mira, Pedro, si yo quisiera, yo oraría a mi Padre ahora, ¿sí? Y mi Padre me enviaría. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Tú te imaginas si un solo ángel de estos
Un solo ángel de estos, de los incontables que tiene Dios, en una noche mató a más de 185.000 asirios, hombres de guerra, no es José, no el reguero. Un solo ángel. ¿Tú tienes idea cuánto es una legión de ángeles de Dios? Y Jesús está diciéndole a Pedro que pediría 12 legiones de ángeles. Santo Jesucristo. No quedaría, pero mejor dicho, ni la historia de lo que pueda pasar, de lo que puedan hacer, para que tú tengas una idea. Entonces es importantísimo, mira, que tú aprendas a conocer el ministerio de los ángeles. ¿Para qué fueron creados? Para servir a Dios y para servir a la iglesia, pero la gente no sabe usar el ministerio de los ángeles. Bueno, decimos también, cuando oremos a Dios, Él nos enviará legiones de ángeles, porque imagínate, vamos a pelear contra los principados, contra los gobernadores, las potestades, y más que todo en liberaciones. Hay liberaciones donde tú te levantas, donde a ti se te levantan unos demonios que la Biblia llama fieras ondas de mar. Esos demonios son horribles, esos demonios son aterradores. Es importante que cuando estemos ministrando liberación, procuremos al máximo, escúchame, al máximo, que cuando estemos ministrando liberación a las personas, nosotros tratemos al máximo de estar en paz con Dios, ¿sí? De no tener ninguna puerta abierta, para que estos diablos sucios, asquerosos, no en una manifestación no empiece a acusarnos, porque el problema de estos demonios es que ellos acusan a la gente. Cuando se manifiestan empiezan a botarle las cosas a la gente en la cara. Te doy un ejemplo. He tenido liberaciones donde aún a ministros, a pastores, a líderes, los demonios le dicen: maldito, pero tú estás en fornicación, pero tú estás en adulterio, pero tú andas en esto, ¿tú con qué autoridad me reprendes? A hermanas, pero hay hermanas allá y viendo esta situación de liberación y se manifiesta un demonio, un diablo asqueroso. Tú todavía eres una bruja, tú todavía eres homosexual, tú todavía eres lesbiana, tú eres una chismosa, ¿sí? Tú te mantienes en tal parte metido con las prostitutas, porque esos demonios saben la vida de una persona. Es importante. Jesucristo nunca va a hacer eso. Jesucristo es un caballero, el Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo no vino para condenar ni para acusar a nadie. El Espíritu Santo vino para liberar al cautivo a los primeros. Pero esos demonios son felices avergonzando a la gente, son felices avergonzando a las personas. Entonces, en todo lo que sea, lo que Dios nos permita. Por eso es que la liberación empieza por casa, por nosotros mismos, ¿sí? Por eso primero nosotros ministramos liberación, renunciamos a todas esas cosas horribles, a pecados, a cosas sucias. Si eso lo hicimos en una vez, si fornicamos, si adulteramos, si hicimos cosas feas, horribles, bueno, ya aprendimos la lección muchos de nosotros. Ya Dios en este momento nos ha dado la victoria sobre mucha basura de esta. Ya en este momento estamos esforzándonos a través de la obediencia, esforzándonos, como dice Josué capítulo 1:5, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque así como estuve con Moisés, con Josué y con Caleb, así estaré contigo. Entonces ya vivimos una vida, tratamos de vivir al máximo una vida en el espíritu y no en la carne. Entonces cuando ya obedecemos a Dios y empezamos a subir de nivel espiritual, ¿sí? Ya los demonios la piensan. Yo te voy a enseñar las armas que el cristiano usa. Al diablo también le duele. Los demonios gritan. Los podemos atormentar, así como esos diablos sucios, asquerosos nos atormentan a nosotros, nos lastiman a nosotros, nos hacen daño a nosotros. Nosotros también le podemos hacer daño a ellos. Los podemos lastimar y los podemos perjudicar en todas las formas que queramos. Y eso te lo voy a enseñar poco a poco a través de este seminario. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Es importante, hermanos queridos, muy importante,
Vuelvo y te repito. Cuando estamos bajo sujeción, cuando estamos en obediencia, entonces viene la autoridad. Antes no. Si yo no me sujeto a Dios, si yo no me someto a Dios, nada se me va a someter a mí, ni se me va a sujetar a mí. Nada, ni nadie. ¿Estamos de acuerdo? Oh, Jesús, te alabamos, Señor. Alabado sea tu nombre. Nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo, le pedimos a nuestros consiervos, los ángeles son nuestros consiervos, que actúen a favor, ¿sí? A favor nuestro. A ver, te explico algo, es importante. Tú tienes un amigo. Escúchame esto, tú tienes un amigo. Entonces, tu amigo tiene una empresa. Tú también eres empresario. Te estoy dando un ejemplo. Ok, de acuerdo.